Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a probar si el puntero... todavía no. Sí. Sí. Bueno, mientras tanto vamos saludando a la gente. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Fernando, por la invitación. La verdad que es un gran gusto. Hace mucho que no participaba como disertante en este gran evento, así que vamos a ver si esto pasa. No estoy viendo todavía la presentación. Sí, esperamos. Última presentación, así que tengan paciencia. Después viene lo mejor, que es el intercambio, los mates. Ahora sí la estoy viendo. Ahí está pasando. Bueno, como ven acá en el titulito, vamos para atrás, perdón. En el título de la presentación voy a estar conversando sobre el tema de los fertilizantes de eficiencia mejorada. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Qué nos aportan? Y sobre todo vamos a mostrar algunos resultados de ensayos aquí en la región pampeana argentina. ¿Sí? La hoja de ruta de los temas. Bueno, voy a estar contando primero qué son los fertilizantes de eficiencia mejorada. Después voy a estar cubriendo las bases funcionales. Bueno, cuáles serían los mecanismos aproximados, digamos, que conocemos, por los cuales están hoy en día funcionando, lo que se sepa sobre el tema. Y finalmente vamos a estar mostrando ya resultados de ensayos aquí en la región pampeana argentina. ¿Ok? Entonces, empecemos por ver de qué estamos hablando cuando hablamos de fuentes o fertilizantes de eficiencia mejorada. En general son productos que, como ven allí en la diapositiva, mejoran, digamos, la eficiencia de uso de los nutrientes que uno está aplicando. En general, la mayor parte de lo que hay publicado e investigado tiene que ver con hidrógeno, ¿sí? Por eso después voy a mostrarles resultados de aplicación de estabilizadores de nitrógeno, fundamentalmente inhibidores de ureasa y de nitrificación. Pero acá ya estamos viendo que el efecto es mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno. Después vamos a ver cómo lo hacen y el contexto, ¿no?, de esta cuestión. Bien, en general, básicamente lo que uno ve es que estos productos tienen atributos que, digamos, implican alguna modificación. Vamos a subir esto, es un poco más alto que el resto. Alguna modificación en o la morfología de ese gránulo o el agregado de algún ingrediente, algún aditivo. Esos serían los dos grandes, digamos, grupos de mecanismos o de elementos que se le agregan a estos productos. En general, digamos, es muy difícil lograr una fertilización ideal y por lo tanto lo que vemos que sucede es que muchas veces uno agrega nitrógeno, por ejemplo, y hay una ventana, digamos, de posibilidad. No sé si el puntero se llega a ver, es medio loco el puntero, no vamos a usar puntero para no complicarnos, pero si ustedes ven esa figura de la derecha, vemos que hay una ventana, sobre todo si uno aplica nitrógeno en los primeros estadios, puede haber una chance de pérdidas. Por supuesto, esas pérdidas pueden ser de distintas formas: volatilización de amoníaco, lixiviación. Entonces, lo que uno busca, digamos, en principio, en cualquier estrategia de manejo nutricional es, uno piensa en fraccionar esa dosis para ganar eficiencia, ¿no? Y eso tiene un costo en general, ¿no? Uno puede fraccionar la dosis en una cierta cantidad de veces, llegando hasta, por ejemplo, esquemas de fertirriego, donde uno prácticamente puede aplicar ese nitrógeno, por ejemplo, en función de la demanda del cultivo. Pero obviamente aplicar más nutrientes, o sea, más veces ese nutriente tiene un costo y a veces no es posible, digamos. Entonces, en este contexto surgen los modelos o los fertilizantes de liberación lenta, digamos, donde ese nutriente se va liberando siguiendo una curva sigmoide, logística, digamos, se llama logística estadísticamente, y se parece más a lo que, bueno, lo que el cultivo hace cuando crece, en definitiva, ¿no? Esa es un poco la idea. Por el contrario, cuando uno aplica un fertilizante que no tiene control de esa liberación, genera obviamente una liberación muy rápida, que si el ambiente en ese momento es predisponente a las pérdidas, y eso es fundamental aclarar, ahí podemos tener alguna pérdida significativa y una eficiencia de uso de nutrientes baja, ¿no es cierto? No vamos a entrar en grandes detalles. Ustedes tienen en las actas bastante material que yo subí, que yo, digamos, elaboré para este evento. Simplemente les voy a ir mostrando algunas cuestiones como para después, si surge alguna consulta, tener algo ya dicho. Digamos que dentro de lo que son los fertilizantes de liberación controlada,
lo que vemos es que en general se actúa sobre, digamos, la estructura de ese gránulo, la morfología, se le suma alguna cubierta, algún coating, y lo que hace es básicamente ese coating es regular el ingreso de agua, la disolución de los nutrientes y por lo tanto la liberación posterior desde los gránulos. Ese es el modelo clásico de fertilizante de liberación controlada. En los últimos años han surgido modelos, digamos, de avanzada, que muchas veces se quedan un poco en el marco teórico. No siempre tenemos productos que uno tenga la información con respecto a cómo realmente agregan valor y cómo impactan en el rendimiento, pero encontramos modelos en donde el fertilizante es capaz de detectar a través de distintos mecanismos o distintas moléculas que tienen dentro de su estructura, pueden reconocer cambios de pH, temperatura, humedad en el entorno, podríamos llamar fertilizantes inteligentes, y eso sería la nueva generación de, digamos, fertilizantes de eficiencia mejorada, ¿sí? Es importante siempre tener presente que, ¿cómo pasan los minutos rápido acá? Es importante siempre tener presente que este tipo de fertilizantes, todo lo que estamos hablando, siempre tienen que ser considerados en un contexto de uso. La eficiencia mejorada en realidad no es que el producto la tenga, sino que el fertilizante tiene atributos que, aplicado en un contexto ambiental determinado, donde hay susceptibilidad de pérdidas, ahí es donde va a estar agregando valor a los productores, ¿sí? En términos de mejorar el rendimiento y sobre todo también, digamos, mitigar pérdidas de nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, bajar lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? O sea que el contexto hace al uso de estos productos y eso es un axioma importante para tener, digamos, en cuenta. Cuando uno piensa, bueno, ¿qué tenemos de información en región pampeana? Yo elegí para aquí, para mostrarles, y tienen bastante más material en las actas, elegí fundamentalmente resultados de estabilizadores de nitrógeno. Yendo al grano, para no complicarnos la vida con definiciones, podemos decir que los inhibidores de ureasa son aquellos que bloquean justamente la conversión de urea a amonio, actuando sobre esa enzima, mientras que los inhibidores de la nitrificación lo que hacen es bloquear la conversión de amonio a nitrato, actuando sobre el complejo enzimático amonio monooxigenasa de las nitrosomonas. Eso es básicamente lo que hacen. Resultados, después vamos a ver algunos datos, pero digamos, tenemos distintos tipos de estabilizadores. Ahí sí tienen en la tablita los distintos nombres. En Argentina generalmente se usan productos a base de NBPT, o NBPT con algún otro componente, como el NPPT, que es el Limus. En el mundo se usan distintos, pero la mayoría siempre incluye al NBPT, ¿sí? Es un poco el principal. No vamos a hablar de cada uno, simplemente que tengan allí los principales inhibidores de ureasa y de la nitrificación, ¿okay? También existen algunos materiales, como las zeolitas, que son unos minerales, que también pueden cumplir una función muy interesante. Está bastante documentado esto a nivel científico, de cómo estos tectosilicatos, estos materiales que nosotros tenemos en Argentina, en algunas provincias, pueden actuar como estabilizadores de nitrógeno, tanto, digamos, sobre todo sosteniendo el amonio en la estructura cristalina y haciendo que se vaya liberando lentamente. Yo hice mi tesis doctoral en este tema, así que si a alguno le interesa después lo podemos charlar. Bien, yendo un poquito a los resultados que podemos tener aquí en la región pampeana, yo me voy a concentrar en mostrar dos redes de ensayos, dos grandes redes de ensayos, una que condujo Profértil hace ya varias campañas, ahí tienen los datos, 90 experimentos en 12 campañas o 12 años, y digamos, evaluando fundamentalmente lo que fue, digamos, el NBPT, fundamentalmente. Y se observó en esa amplia red que la respuesta estuvo en el orden de, digamos, 640 kilos de maíz, tomando todos los ensayos, ¿sí? Y con una frecuencia de respuesta de 67%. O sea que vemos, en el caso de lo que son inhibidores de ureasa, acá vemos un efecto interesante en el rendimiento. Al igual que se mencionó antes, ¿no? La importancia a veces de considerar no solamente el rendimiento, sino los impactos ambientales favorables que puede tener una tecnología. Este tipo de materiales también lo que hacen es generar una reducción importante de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí podemos ver cómo bajan las emisiones totales, las emisiones netas,
en forma significativa. Y esto obviamente tiene que ser considerado cuando uno analiza digamos, los beneficios que tiene este tipo de materiales. Hay un beneficio ambiental interesante, hay que ver si se puede monetizar o no, después eso será parte de la discusión, pero vale la pena considerarlo como un atributo importante. Con respecto a los inhibidores de la nitrificación, que es una tecnología poco, por lo menos evaluada en cultivos extensivos, o poco, mejor dicho, poco adoptada. En los últimos años Corteva estuvo haciendo varios ensayos. Tengo entendido que no hay demasiado, por lo menos publicado, que yo tenga a mano en cultivos extensivos como maíz, y por eso estoy mostrando los resultados de uso de nitrapirín a partir de varios años que hizo la compañía, ¿sí? Y acá es interesante ver cómo se presenta la información. En esta figura que ustedes tienen a su derecha están todos los experimentos, tanto los que dieron efectos positivos como negativos, ¿no? Si uno ve el efecto medio, que yo ya no lo llego a leer, está en el orden de 300 y pico, hay figuras, se tomó un valor, un nivel de significancia estadística del 10%, no del famoso 0,05 o el 5, sino 10%, cosa que es bastante razonable para una red de este tipo, a campo sobre todo. Y hubo digamos, un incremento de rendimiento en los sitios con respuesta de 650 kilos. ¿Por qué es interesante acá el contexto que yo mencioné antes? El contexto hacia el uso de los fertilizantes de eficiencia mejorada, donde yo tengo probabilidad de lavado, fundamentalmente. Lo que se vio, y que no muestro aquí por falta de tiempo, pero sí está incluido en las actas, es que la mayor respuesta se observó en los sitios donde había una cantidad de lluvia, digamos, luego de la siembra, medida a los 50 días de la siembra. Había una correlación entre esas respuestas y las lluvias acumuladas hasta los 50 días post-emergencia. Es decir, el riesgo de lavado es un atributo que obviamente correlaciona con las respuestas. Es difícil saber cuándo voy a tener lavado, eso es un problema cuando uno evalúa este tipo de tecnologías. Sí es más fácil saber cuándo voy a tener alta temperatura que pueda promover las pérdidas por volatilización. Por eso que el posicionamiento y el manejo agronómico de estas tecnologías es desafiante, ¿no? Estos ensayos, básicamente, el nitrapirín se aplicó con el WAN, 1.7 litros por hectárea, y después, bueno, podemos charlar un poquito más. Lo que hacen este tipo de inhibidores de la nitrificación es mantener el amonio muchas semanas, 8 a 13 semanas. En el caso del nitrapirín y las formulaciones que se usan hoy en día, digamos que la temperatura de suelo o del ambiente no debería ser mayor a 21 grados Celsius, porque según la compañía se degrada bastante más rápido. O sea que el uso de esto en zonas con más temperatura, bueno, es un tema para evaluar. Dosis, seguramente uno tenga que manejar una dosis más alta o más de una aplicación. Son cuestiones para charlar, ¿ok? Entonces, eso es un poquito lo que era la parte de resultados. Es una introducción al tema, la idea es después charlarlo con ustedes. Algunos mensajes que yo quería dejarles finales para que se lleven. Uno de ellos es que los fertilizantes de eficiencia mejorada expresan su eficiencia en un contexto de uso. No son intrínsecamente más eficientes, sino que son eficientes cuando están colocados en una condición predisponente a pérdidas, ¿sí? Yo hablé sobre nitrógeno, hay algunos otros productos vinculados con fósforo, con resultados no tan consistentes como lo vemos en el caso de los inhibidores, pero podemos conversar si alguno tiene ganas de hablar. El manejo de este tipo de fertilizantes agrega muchísimo más valor cuando lo integramos a todo el manejo de suelos, ¿no? Hablaba César recién la importancia del diagnóstico, ¿no? O sea, si uno no maneja bien diagnóstico y todos los procesos de manejo de suelo, rotaciones, digamos, no tendría mucha lógica pensar en un producto que tenga una cierta sofisticación, ¿no? Habría que considerarlos dentro de un manejo integrado de suelos, nutrientes, a nivel de agroecosistemas, digamos. La mayor parte de la literatura que uno ve en cuanto a resultados consistentes tienen que ver con estabilizadores de nitrógeno, inhibidores de ureasa, de la nitrificación, y vemos efectos, en el caso de los inhibidores de la ureasa, efectos muy interesantes y consistentes en el rendimiento de maíz y también en lo que es mitigación de pérdidas por volatilización. En el caso de los inhibidores de la nitrificación vemos efectos variables sobre el rendimiento asociados a las condiciones predisponentes, sobre todo de susceptibilidad a las pérdidas por lavado,
Y en todos los casos, sobre todo en los inhibidores de la nitrificación, vemos una gran mitigación, una muy consistente mitigación de los gases de efecto invernadero. Eso es un aspecto interesante para tener en cuenta. Y yo tiendo a a mencionar siempre que, más allá de hablar de fertilizantes inteligentes, deberíamos empezar a hablar de fertilización inteligente. Y es un poco lo que aporta este simposio, ¿no? Hacernos un poco más inteligentes para manejar mejor nuestros nutrientes. Muchísimas gracias a todos. Los micrófonos. Perfecto. Bueno. Falta la barra, caché. Para que vamos a hacer la sesión de preguntas. En este momento vamos a hacer algunas preguntas breves para aclarar algunos temas que nos hicieron consultas. Doctor Fancelli, tenemos una consulta en particular. Si las plantas producen hormonas, ¿en qué condiciones habría que aplicar productos que aportan hormonas? Y si hay una hormona que es la principal. Los momentos para la aplicación de las hormonas ocurren cuando se tiene una expectativa de ocurrencia de condiciones desfavorables. Entonces, aplicación de hormonas nos permite un ajuste fino para que contribuimos para la planta realmente entender mejor la situación y desencadenar una cantidad de estímulos fisiológicos que permitan que se adapten mejor en esas condiciones. Todas las hormonas son importantes. Para mi opinión, la más importante es citoquinina. Pues citoquinina que es responsable pelo arranque de metabolismo de la planta, también porque regula de forma precisa la fotosíntesis y también porque determina el número, el tamaño y la intensidad de los destinos de frutos, semillas. Entonces son extremadamente importantes. Y también porque la citocinina tenemos una cantidad muy baja en final de siglo de las plantas. Entonces es necesario. ¿Por qué? Porque predominantemente son sintetizadas en las raíces que están en actividad baja en final del siglo. Por tanto, o aporte de citocinina continuamente durante el ciclo de la soja es muy importante. Muchas gracias, doctor. Fabricio, acá tenemos una consulta, voy a integrar, son 3, pero que nos menciona que Azospirillum tiene mucha información de soporte y gran parte desarrollada en Argentina, a nivel local. Pero comparado con el uso de Azospirillum en Argentina y Brasil, el uso es mucho menor acá. ¿Qué limita o qué explica esa diferencia? Y si vos tenés alguna recomendación o observación para desarrollar la tecnología, ¿es mejor semillas o foliares? La razón es una cuestión de dimensión. Brasil tiene mayor cantidad de hectáreas sembradas, tiene 2 campañas de maíz al año. Maíz es un cultivo clave para la inoculación y adicionalmente usan Azospirillum para coinocular en soja. Práctica que en Argentina viene cada vez en aumento, pero es una cuestión, no hay diferencias tecnológicas. Los productos son muy similares acá y allá, diferencian las cepas. AZ39 es una cepa que mucho más móvil dentro de la planta, comprobado recientemente, que le daría una especie de ventaja comparativa. Pero es una cuestión de mercado o de economía, digamos, de mercado más que una cuestión técnica. En relación a los productos que hay en Argentina, la mayoría son productos confiables. Muchos llegan al laboratorio para que hagamos análisis de control de calidad. Son buenos, son recomendables. Si tuviese que
decirte cuál sería el blanco ideal para la inoculación. Tanto la semilla como a nivel foliar, por distintas razones, serían recomendables, Martín. No elegiría el hecho de incorporar la bacteria y de que se asocie con la planta y modifique el sistema radicular desde el inicio es clave, pero cuando vos lo aportas, nosotros lo hemos aportado en soja en estadios tardíos y vemos impacto en la nodulación tardío también. O sea, es muy sensible la planta a la presencia de la bacteria. Por eso lo estamos entendiendo ahora. Si va vía foliar, tiene que sobrevivir. Muerta no funciona. Bien, muchísimas gracias, Fabricio. Avisos parroquiales. Vamos a tener el mano a mano a continuación, así que esto lo vamos a poder profundizar en la sala de intercambios más uno a uno. César, ¿qué posibilidades hay de mezclar los fertilizantes foliares con otros fitosanitarios, no solo desde la parte de la mezcla, sino del momento de la aplicación? Y si hay diferencias entre formulaciones, tenemos muchos nombres, sales, quelato, nano y demás. Bien, gracias por la pregunta. Realmente hay muchas opciones y no hay una respuesta generalizada para esto. Hay que priorizar, creo yo, en la mezcla con fitosanitarios. Muchas veces la experiencia que tenemos con herbicidas son más los casos en que podemos tener problemas y reducción del control, y también va de la mano de qué formulación estamos usando. Por ejemplo, los óxidos, que tienen pH, las formulaciones de óxidos tienen pH alto, entonces, bueno, reducen la acción de algunos herbicidas. Pero por otro lado tenemos muchas combinaciones, a veces con fungicidas, más algunos productos foliares que mejoran la expectativa, la respuesta, o en el caso donde algunas formulaciones favorecen el ingreso del producto a la planta y la acción es más rápida. Algunas sales, algunos productos, hasta algunos terminamos usando como coadyuvantes de los herbicidas, ¿no es cierto? Así que bueno, vemos en particular después en el mano a mano alguna consideración. Bien, muchísimas gracias. Y Martín, seguimos con los avisos parroquiales. Acuérdense que está la sección de pósters, hay mucha información de lo que está discutida acá, es presentada en detalle para tomarse su tiempo y mirarlo y discutirlo con algunos de los autores que están circulando. Martín, ¿cuándo conviene usar, pensando en cuanto a la respuesta en el cultivo, urea con inhibidores y, en particular esta campaña, cuánto dura el tratamiento una vez que lo aplicás sobre la urea? Buenísimo. Bueno, es un tema interesante ese. En general se supone que un inhibidor de la ureasa protege, digamos, más o menos 10 a 15 días, depende mucho de la temperatura. Supone que los inhibidores se degradan también en el suelo. En general lo que uno ve es que hasta 10, 15 días normalmente hay protección. Se supone que dentro de esos días debería llover una cierta cantidad de lluvia, 10, 15 milímetros, más 15 que 10, si el suelo está seco, para que, digamos, para que se incorpore esa ureasa. Si la urea está protegida con inhibidores de ureasa y no te llovió en 10, 15 días, esa urea no deja de estar protegida. Esa sería un poco la idea, digamos. Y en general, como dije antes, en Argentina se usan productos a base de NBPT. También se usa, como mostré hoy, lo que es la tecnología que evaluó Profértil en muchísimos años y ensayos que en los últimos años incluye el agregado del NPPT, que es otra molécula que mejora la estabilidad, sobre todo, de la formulación, sobre todo en condiciones de almacenamiento. La eficacia posiblemente aumente un poco, pero lo importante es que son esos 10-15 días que obviamente hoy en día, con lo poco que está lloviendo, es un aspecto no menor para tener en cuenta, digamos, ¿no? Bien. No sé si quedó más o menos claro. Después la seguimos de mano a mano. Mano a mano vamos a profundizar y hacer un doble clic en cuanto a su uso y otras oportunidades. Con eso vamos a dar por cerrado este panel. Agradecemos a los expositores. No se muevan, por favor, porque no terminó el simposio. Descanso